Imaginen un país pequeño, tranquilo, conocido como la Suiza de América. Ahora imaginen que de la noche a la mañana ese país se sumerge en una oscuridad que duraría 12 largos años. Esto no es una película de terror, es la historia real de Uruguay entre 1973 y 1985, un periodo donde el miedo caminaba por las calles y más de 200 personas desaparecieron sin dejar rastro. Todo comenzó el 27 de junio de 1973. El presidente Juan María Boriberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, disolvió el Parlamento. Fue un autogolpe de Estado, se suspendieron las libertades, se prohibieron los partidos políticos y los sindicatos. Cualquier forma de oposición era silenciada. La excusa era combatir a la guerrilla tupamara, pero la represión se extendió a cualquiera que pensara diferente en estudiantes, profesores, artistas, obreros. Miles de uruguayos fueron detenidos, torturados y encarcelados en condiciones infrahumanas. Pero para unos 200 de ellos, el destino fue aún más cruel en la desaparición forzada. Simplemente se los llevaban de sus casas, de sus trabajos, de la calle, y nunca más se sabía de ellos. Las familias comenzaban una búsqueda desesperada, chocando contra un muro de silencio y negación por parte de las autoridades. Esta maquinaria de terror no operaba sola. Uruguay fue una pieza clave en una red siniestra conocida como la Operación Cóndor. Dictaduras de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay colaboraron para perseguir y eliminar a sus opositores más allá de sus propias fronteras. Si un uruguayo escapaba a Argentina, los militares argentinos lo capturaban y lo entregaban a los uruguayos, o simplemente lo desaparecían ellos mismos. Era un pacto de muerte a escala continental. En este oscuro capítulo hay historias que nos persiguen, rostros que se niegan a ser olvidados. Uno de ellos es el de Julio Castro, un maestro y periodista de 68 años, respetado por todos. Era un hombre de ideas, no de armas. Fue secuestrado en agosto de 1977 durante de Caldaus. Su paradero fue un misterio. Su familia lo buscó incansablemente. No fue hasta 2011, casi 35 años después, que sus restos fueron encontrados en un predio militar. Las evidencias mostraron que fue ejecutado de un disparo en la cabeza. Su crimen fue pensar, educar, escribir. Otro caso que sacudió al país y al mundo fue el de Elena Quinteros, una maestra de 30 años, militante anarquista. En junio de 1976 fue secuestrada y llevada a un centro de tortura. En un acto de increíble valentía logró escapar y correr hacia la embajada de Venezuela, que estaba justo al lado. Saltó el muro y gritó pidiendo asilo. Los diplomáticos venezolanos intentaron protegerla, pero sus secuestradores, militares y policías uruguayos violaron el territorio diplomático, la arrastraron fuera a la fuerza, mientras ella gritaba su nombre para que no la olvidaran. Elena Quinteros sigue desaparecida. Su acto de desesperación rompió las relaciones diplomáticas entre Uruguay y Venezuela y expuso al mundo la brutalidad del régimen. Estos son solo 2 nombres entre 200. Cada uno con una historia, una familia, sueños truncados. La dictadura intentó borrarlos, pero no lo logró. Sus rostros aparecen en pancartas en cada marcha por los derechos humanos. Sus nombres se gritan para exigir verdad y justicia. ¿Cómo pudo pasar esto en un país como Uruguay? Fue un proceso gradual de deterioro democrático, crisis económica y polarización política. El miedo a la guerrilla fue el pretexto perfecto para que un sector de la sociedad civil y sobre todo las fuerzas armadas tomaran el control total, creyendo que solo el orden y la mano dura podían salvar al país. Pero el remedio fue infinitamente peor que la enfermedad. La dictadura cayó en 1985 gracias a la presión popular y a negociaciones políticas. Volvió la democracia, pero las heridas seguían abiertas. Se aprobó una ley, la ley de caducidad, que en la práctica otorgaba impunidad a los militares por los crímenes cometidos. Esto dividió a la sociedad uruguaya durante décadas. ¿Era el precio a pagar por la paz o una traición a las víctimas? La lucha por la memoria, la verdad y la justicia nunca se detuvo. Madres, hijos, abuelos, organizaciones de derechos humanos nunca dejaron de buscar a sus desaparecidos, de exigir respuestas. Gracias a su persistencia, en los últimos años, algunos de los responsables han sido llevados a juicio y condenados. Se han encontrado restos de algunos desaparecidos,
lo que, aunque doloroso, permite a las familias cerrar un ciclo y tener un lugar donde llevar una flor. Pero la mayoría de los casos siguen sin resolverse. El pacto de silencio entre muchos de los implicados sigue vigente. ¿Dónde están los demás? ¿Quién dio las órdenes? Son preguntas que todavía resuenan en Uruguay. La historia de la dictadura cívico-militar uruguaya es una advertencia, nos enseña lo frágil que puede ser la democracia y cómo el miedo puede ser utilizado para justificar lo injustificable. Nos recuerda que la memoria es una herramienta fundamental para que el nunca más no sea solo una frase, sino un compromiso real. Olvidar es permitir que vuelva a suceder. Y eso es algo que no nos podemos permitir. La noche del 24 de marzo de 1976, Argentina se sumió en la oscuridad. Un golpe de estado derrocó al gobierno de Isabel Perón, instalando una junta militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Lo que prometieron como una solución al caos se convirtió en el capítulo más aterrador de la historia del país. Comienza una historia de terror, pero también una de búsqueda incansable. Inmediatamente se desató una represión sistemática y brutal. Bajo la excusa de combatir la subversión, las fuerzas de seguridad comenzaron a secuestrar personas en sus casas, en sus trabajos, en plena calle. Estos secuestros no eran arrestos legales, eran desapariciones forzadas. Miles de ciudadanos, muchos de ellos jóvenes estudiantes, obreros, periodistas y artistas, simplemente se esfumaban sin dejar rastro. Sus familias quedaban en un limbo de desesperación, sin saber si sus seres queridos estaban vivos o muertos. El régimen operaba a través de una red de más de 500 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Lugares como la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires, o los campos de concentración La Perla en Córdoba y el Olimpo en la capital, se convirtieron en sinónimos de horror. Detrás de sus muros, miles de personas fueron sometidas a torturas inimaginables. El objetivo no era solo obtener información, sino quebrar la voluntad y sembrar el terror en toda la sociedad. Los sobrevivientes relatan historias que hielan la sangre, de un infierno en la tierra donde la humanidad se perdía por completo. Los secuestradores, actuando en grupos de tareas, llegaban en autos sin patente, los infames Ford Falcon verdes, irrumpían de noche, encapuchados, sembrando el pánico. Las víctimas eran llevadas a estos centros clandestinos, donde se les asignaba un número y perdían su identidad. La tortura era una práctica diaria y sistemática. El destino final para la mayoría era la muerte. Los llamados vuelos de la muerte se volvieron una práctica común. Prisioneros drogados eran arrojados vivos desde aviones al Río de la Plata o al Océano Atlántico, para que sus cuerpos nunca fueran encontrados. En medio de este terror surge una luz de resistencia y amor incondicional. En abril de 1977, un grupo de 14 mujeres, madres de desaparecidos, se reunieron en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, el Palacio de Gobierno, querían respuestas: ¿dónde están nuestros hijos? La policía les ordenó circular, que no podían permanecer estáticas, y así comenzaron a caminar. Nacían las madres de Plaza de Mayo cada jueves, con sus pañuelos blancos en la cabeza, bordados con los nombres de sus hijos, desafiaban a la dictadura en su propio centro de poder. Su valentía era un grito silencioso que el mundo no podía ignorar. La dictadura intentó silenciarlas, las llamó las locas de Plaza de Mayo. Algunas de sus fundadoras, como Azucena Villiflor, también fueron secuestradas y desaparecidas, pero el movimiento no se detuvo. Al contrario, creció. Su lucha se convirtió en un símbolo internacional de la defensa de los derechos humanos. Pronto se les unió otro grupo igualmente valiente, las abuelas de Plaza de Mayo. Las abuelas tenían una misión aún más específica y dolorosa. Muchas de las jóvenes secuestradas estaban embarazadas, dieron a luz en cautiverio, en condiciones inhumanas. Sus bebés les eran arrebatados inmediatamente y entregados ilegalmente a familias de militares o afines al régimen, quienes les ocultaban su verdadera identidad. Las abuelas comenzaron una búsqueda detectivesca para encontrar a sus nietos robados. Sin tecnología de ADN en sus inicios, dependían de testimonios, rumores y una intuición que solo una abuela puede tener. Su consigna era clara en restituir la identidad de esos niños. Mientras tanto, la dictadura llevaba al país a una crisis económica
y a una guerra absurda. En 1982, en un intento desesperado por generar apoyo popular, la Junta Militar invadió las Islas Malvinas. La derrota en la guerra contra el Reino Unido aceleró el colapso del régimen. La presión social interna, sumada a la condena internacional, se volvió insostenible. Finalmente, el 10 de diciembre de 1983, la democracia regresó a Argentina con la asunción del presidente Raúl Alfonsín. Con la democracia comenzó el largo y doloroso camino hacia la verdad y la justicia. El nuevo gobierno creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADE. Su informe, titulado Nunca Más, documentó miles de casos de secuestros, torturas y asesinatos. El testimonio de los sobrevivientes fue clave. El juicio a las juntas en 1985 fue un hecho histórico sin precedentes por primera vez. Un tribunal civil juzgaba y condenaba a los máximos responsables de una dictadura militar en América Latina. Sin embargo, el camino hacia la justicia ha estado lleno de obstáculos. Leyes de amnistía, como la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida, buscaron garantizar la impunidad para muchos represores. Estas leyes fueron anuladas años después, permitiendo la reapertura de los juicios. La lucha por la memoria, la verdad y la justicia continúa hasta el día de hoy. Las madres siguen marchando cada jueves. Las abuelas, con la ayuda de la ciencia y el Banco Nacional de Datos Genéticos, han logrado restituir la identidad de más de 130 nietos. Cada restitución es una victoria contra el olvido, una pieza de un rompecabezas macabro que se va completando. Cada nieto recuperado es un testimonio vivo del crimen de la dictadura y de la perseverancia del amor. La cifra oficial de desaparecidos se estima en 30.000 historias truncadas, 30.000 familias destrozadas. Cada uno de ellos tenía un nombre, sueños y una vida por delante. La investigación sobre su paradero y el destino de los nietos que aún viven sin conocer su verdadera historia es una herida abierta en la sociedad argentina. Una herida que solo puede comenzar a sanar con memoria, verdad y justicia. La historia de los desaparecidos en Argentina no es solo una crónica de horror, es un recordatorio poderoso de la fragilidad de la democracia y de la fuerza imparable del coraje humano frente a la tiranía. El 11 de septiembre de 1973, Chile despertó con el estruendo de aviones de combate sobrevolando Santiago. La democracia más estable de Sudamérica se desmoronaba en cuestión de horas. El Palacio de la Moneda, símbolo del poder presidencial, ardía en llamas. Dentro, el presidente Salvador Allende, elegido democráticamente, se negaba a rendirse. Sus últimas palabras, transmitidas por radio, se convirtieron en un eco de resistencia que resonaría durante décadas. Allende moriría ese mismo día, y con él una era de esperanza para muchos. En su lugar, se alzó una junta militar liderada por el general Augusto Pinochet. Lo que comenzó como una promesa de restaurar el orden se transformó rápidamente en una de las dictaduras más brutales del continente. Pinochet no solo tomó el poder, se propuso erradicar por completo cualquier rastro de la izquierda política y el pensamiento crítico que había florecido durante el gobierno de Allende. El Congreso fue disuelto, los partidos políticos prohibidos y la libertad de prensa silenciada. Chile se sumergió en un silencio impuesto por el miedo. Inmediatamente después del golpe, comenzó la cacería. Se estableció la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional, que se convertiría en la policía secreta de Pinochet. Su brazo ejecutor, sus agentes operaban en las sombras, secuestrando a personas en sus casas, en sus trabajos, a plena luz del día. Nadie estaba a salvo en estudiantes, obreros, artistas, profesores. Ser sospechoso de simpatizar con la izquierda era una sentencia. El Estadio Nacional, un lugar de celebraciones deportivas, se transformó de la noche a la mañana en el centro de detención y tortura más grande del país. Miles de personas fueron hacinadas en sus gradas y pasillos, esperando un interrogatorio que a menudo era sinónimo de un destino fatal. Las historias de los sobrevivientes son escalofriantes. Hablan de métodos de tortura sistemáticos diseñados para quebrar el cuerpo y el espíritu. Villa Grimaldi, Londres 38, Colonia Dignidad. Nombres que se convirtieron en sinónimos de horror. Eran centros de detención clandestinos donde las leyes no existían. Las personas desaparecían sin dejar rastro. Sus familias comenzaban una búsqueda desesperada, recorriendo morgues, hospitales y comisarías, solo para recibir la misma respuesta una y otra vez:
no está aquí, no sabemos nada. Así nació el término detenidos desaparecidos, una herida abierta en el corazón de la sociedad chilena. Mientras el terror se apoderaba de las calles en el ámbito económico, Pinochet implementó un experimento radical. Asesorado por un grupo de economistas formados en la Universidad de Chicago, conocidos como los Chicago Boys, se impuso un modelo neoliberal a ultranza. Se privatizaron empresas estatales, se desregularon los mercados y se abrió la economía al mundo. Para sus defensores, fue el milagro chileno, un modelo de crecimiento económico que modernizó el país. Pero este milagro tenía un costo social altísimo. La desigualdad se disparó, los servicios públicos, como la salud y la educación, se mercantilizaron y la clase trabajadora perdió derechos y protecciones. El crecimiento económico se construyó sobre la base de la represión y la exclusión de una gran parte de la población. A pesar del control férreo, la resistencia nunca se extinguió por completo. Al principio fue silenciosa y clandestina. Panfletos que aparecían en la noche, mensajes pintados en los muros que eran borrados al amanecer, pero la forma más visible y valiente de resistencia fue la de las mujeres, las madres y abuelas de los detenidos desaparecidos. Cada semana se reunían en plazas públicas con las fotos de sus seres queridos colgadas en el pecho, exigiendo una respuesta. ¿Dónde están? Su lucha pacífica pero implacable se convirtió en un símbolo de dignidad y en una denuncia constante ante el mundo. En los años 80, la presión internacional y las crecientes protestas internas comenzaron a erosionar el poder de Pinochet. La crisis económica de 1982 golpeó duramente al país, desmintiendo la idea de un milagro infalible. Las jornadas de protesta nacional se multiplicaron, desafiando la represión en las calles. Cacerolazos, barricadas y marchas mostraban que el miedo, aunque presente, ya no paralizaba a toda la sociedad. La dictadura respondió con más violencia, pero la semilla del cambio ya estaba plantada. El punto de inflexión llegó en 1988. Ampresionado internacionalmente y confiado en su propio poder, Pinochet convocó un plebiscito. La pregunta era simple: ¿debía él continuar en el poder por otros 8 años? El régimen controlaba los medios y usaba la intimidación, pero la oposición, unida bajo la campaña del no, logró algo impensable. Con creatividad y valentía, su franja electoral en televisión prometió un futuro de alegría y reencuentro, contrastando con el discurso del miedo del sí. El 5 de octubre de 1988, contra todo pronóstico, él no triunfó. El pueblo chileno, con un lápiz y un papel, le había dicho basta al dictador. Aún así, la transición no fue fácil. Pinochet negoció su salida asegurándose un puesto como senador vitalicio, lo que le garantizaba inmunidad. Se fue del poder en 1990, entregando la banda presidencial a Patricio Aylwin, pero no la totalidad del poder. Dejó una constitución hecha a su medida y permaneció como comandante en jefe del ejército, una sombra que se cernía sobre la nueva democracia. Durante Chiao, la búsqueda de justicia fue un camino lleno de obstáculos, pero el pasado siempre vuelve. En 1998, durante un viaje a Londres, Pinochet fue arrestado por orden de un juez español, Baltasar Garzón, por crímenes de lesa humanidad. El mundo contuvo la respiración. El dictador, que se creía intocable, estaba finalmente enfrentando a la justicia internacional. Aunque finalmente fue liberado por razones de salud y regresó a Chile, su armadura de impunidad se había roto para siempre. El arresto abrió la puerta a cientos de juicios en su contra en Chile. Murió en 2006 sin haber sido condenado por un tribunal, pero su imagen de líder todopoderoso se había desvanecido, dejando al descubierto la de un dictador responsable de la muerte y desaparición de más de 3.000 personas. El legado de la dictadura de Pinochet es complejo y doloroso. La historia de esos 17 años es una advertencia sombría sobre la fragilidad de la democracia y el precio de la libertad. Colombia en un país de belleza indescriptible, pero también el escenario de una herida que no cierra. Imagina despertar un día y que un ser querido simplemente no esté
No hay mensaje, no hay rastro, solo un vacío que lo consume todo. Para más de 120,000 familias en Colombia, esto no es una pesadilla y su realidad. Desde los años 70 hasta hoy, la desaparición forzada ha sido un arma silenciosa en un conflicto complejo y multifacético. La cifra oficial, proporcionada por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, es abrumadora: más de 120,000 almas, 120,000 historias interrumpidas, futurus jovadus. ¿Pero quiénes son los responsables? La respuesta es tan turbia y fragmentada como el propio conflicto. No hay un único culpable. A lo largo de las décadas, diversos actores han utilizado esta práctica atroz para sembrar terror y silenciar a sus oponentes. Grupos guerrilleros como las FARC y el ELN secuestraban y desaparecían personas para ejercer control territorial, obtener financiamiento a través de rescates o eliminar a quienes consideraban colaboradores del Estado. Sus víctimas incluían desde militares y policías hasta civiles, muchos de los cuales nunca regresaron. Sus familias quedaron atrapadas en una agonía sin fin, sin saber si estaban vivos o muertos, sin un cuerpo que llorar. Por otro lado, los grupos paramilitares, especialmente las Autodefensas Unidas de Colombia o AUCE, llevaron la brutalidad a un nuevo nivel. Con la excusa de combatir a la guerrilla, desataron una ola de violencia contra la población civil. Masacres, desplazamientos forzados y, por supuesto, desapariciones. Utilizaban hornos crematorios clandestinos y fosas comunes en lugares remotos para borrar cualquier evidencia de sus crímenes, para que sus víctimas se desvanecieran sin dejar huella. Líderes sociales, sindicalistas, campesinos, cualquiera sospechoso de simpatizar con la izquierda era un objetivo. Pero la historia no termina ahí. Agentes del Estado, miembros de la fuerza pública, también participaron en esta espiral de horror. Uno de los capítulos más oscuros son los llamados falsus positivos. Miembros del ejército ejecutaron a civiles inocentes, a menudo jóvenes de barrios pobres atraídos con falsas promesas de trabajo, y luego los vistieron con uniformes de guerrilleros para presentarlos como bajas en combate. Y Estado formado inflaban sus estadísticas y obtenían beneficios y ascensos. Estos jóvenes fueron desaparecidos de sus hogares y aparecieron muertos a cientos de kilómetros de distancia, dejando a sus familias en una lucha desesperada por limpiar sus nombres y encontrar justicia. La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad. No es solo un asesinato, es una tortura psicológica prolongada para los familiares, los que se quedan buscando. Son las madres de la Candelaria en Medellín, marchando incansablemente con las fotos de sus hijos colgadas al cuello. Son los campesinos que recorren ríos y selvas con una pala en la mano, con la esperanza de encontrar un hueso, una prenda, algo que les dé un cierre. ¿Cómo funciona este mecanismo de terror? Comienza con la privación de la libertad, un secuestro, a menudo a plena luz del día. Luego, se niega sistemáticamente cualquier información sobre el paradero de la persona. El Estado, que debería proteger a sus ciudadanos, a menudo se vuelve cómplice por acción o por omisión. Las denuncias se pierden en la burocracia, las investigaciones no avanzan y el miedo paraliza a posibles testigos. El objetivo es claro: infringir terror, romper el tejido social y garantizar la impunidad. Hoy, a pesar del acuerdo de paz con las FARC en 2016, la búsqueda continúa. La Jurisdicción Especial para la Paz JEP y la Unidad de Búsqueda trabajan incansablemente para encontrar a los desaparecidos y dar respuestas a las familias. Excombatientes de todos los bandos han comenzado a entregar información, revelando la ubicación de fosas comunes. Cada hallazgo es una mezcla de dolor y alivio. Dolor por confirmar la muerte, pero alivio por poder darle un entierro digno, por tener un lugar donde llevar una flor. Pensemos en casos como el del Palacio de Justicia en 1985, tras la toma por el M-19 y la retoma militar. 11 personas desaparecieron. Durante décadas, sus familias lucharon por saber la verdad, enfrentándose al silencio y la negación del Estado. Años después, la ciencia forense ha logrado identificar los restos de algunos de ellos, demostrando que salieron con vida del palacio y estuvieron bajo custodia de las fuerzas militares antes de desaparecer. O la historia de los hornos de Juan Frío, en norte de Santander, donde los paramilitares incineraron
a cientos de víctimas. Relatos de excombatientes han permitido a los forenses recuperar fragmentos óseos calcinados, pedazos de vidas que se intentaron borrar con fuego. Cada fragmento es una voz que se niega a ser silenciada. La tragedia de los desaparecidos en Colombia es una herida abierta que nos recuerda las profundas cicatrices del conflicto armado. Más allá de las cifras, hay nombres, rostros, sueños y familias destrozadas. La búsqueda de estas más de 120,000 personas no es solo un deber forense o judicial, es un imperativo moral para una sociedad que anhela la paz y la reconciliación. Es la lucha por el derecho a saber, por el derecho a la memoria y sobre todo, por el derecho a no olvidar. La memoria es el arma más poderosa contra la repetición. Entre los años 60 y 80, México vivió uno de sus capítulos más oscuros y silenciados, a la llamada Guerra Sucia. Durante este periodo, el gobierno mexicano, bajo el control del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, emprendió una campaña sistemática de represión contra movimientos sociales, grupos estudiantiles, disidentes políticos y guerrillas rurales. Se estima que alrededor de 1,200 personas fueron víctimas de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Todo comenzó en un contexto de agitación social global. En México, la desigualdad económica, la falta de libertades democráticas y la represión gubernamental crearon un caldo de cultivo para la protesta. El gobierno, en lugar de dialogar, respondió con una política de mano dura. Uno de los epicentros de este conflicto fue el estado de Guerrero, una región montañosa y empobrecida, donde la injusticia agraria y el autoritarismo de los caciques locales eran pan de cada día. Aquí surge una figura clave, a Lucio Cabañas Barrientos, nacido en 1938 en Atoyac de Álvarez, Guerrero. Cabañas era un maestro rural, egresado de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Desde joven fue testigo de la pobreza y la explotación que sufrían los campesinos. Como maestro, intentó organizar a las comunidades para exigir mejores condiciones de vida y educación. Su activismo pronto lo puso en la mira de las autoridades. El punto de inflexión ocurrió el 18 de mayo de 1967, durante un mitin pacífico en la plaza de Atoyac, donde padres de familia protestaban por la destitución de directores escolares afines a Cabañas. La Policía Judicial del Estado abrió fuego contra la multitud desarmada. El saldo fue de varios muertos y heridos. Este evento, conocido como la Masacre de Atoyac, marcó un antes y un después para Lucio Cabañas. Convencido de que la vía pacífica estaba agotada, pasó a la clandestinidad y fundó el Partido de los Pobres y su brazo armado, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. La guerrilla de Cabañas no era un movimiento aislado. En paralelo, en el mismo estado de Guerrero, operaba la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, liderada por otro maestro rural, Genaro Vázquez Rojas. Ambos grupos, aunque con diferencias, compartían el objetivo de transformar la estructura social y política del país a través de la lucha armada. Sus acciones incluían emboscadas al ejército, ajusticiamientos de caciques y secuestros de figuras políticas y empresariales para financiar su movimiento y exigir la liberación de presos políticos. La respuesta del Estado fue brutal y desproporcionada. El gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz y posteriormente el de Luis Echeverría Álvarez implementaron una estrategia de contrainsurgencia diseñada para aniquilar a las guerrillas a cualquier costo. Esta estrategia no distinguía entre combatientes y población civil. El ejército mexicano ocupó militarmente vastas zonas de Guerrero, se impusieron toques de queda, se realizaron detenciones masivas y se crearon centros de detención clandestinos. Uno de los métodos más siniestros fue la desaparición forzada. Soldados y agentes de la Dirección Federal de Seguridad, la policía política del régimen, llegaban a las comunidades, sacaban a la gente de sus casas, a menudo en plena noche, y se los llevaban a lugares desconocidos. Muchos de ellos eran trasladados a bases militares, como el campo militar número 1 en la Ciudad de México, donde eran interrogados bajo tortura. El objetivo era obtener información sobre la guerrilla, pero también sembrar el terror en la población para que dejaran de apoyar a los insurgentes. Las familias de los desaparecidos comenzaron una búsqueda desesperada. Recorrían oficinas de gobierno, cuarteles militares y prisiones, pero la respuesta siempre era la misma. No sabemos dónde está, nunca estuvo aquí. El Estado negaba sistemáticamente su participación, creando un muro de silencio
e impunidad, las madres, esposas e hijas de los desaparecidos, como Rosario Ibarra de Piedra, cuyo hijo Jesús Piedra Ibarra fue desaparecido en 1975, se convirtieron en la vanguardia de la lucha por la verdad y la justicia. El caso de Lucio Cabañas llegó a su clímax en 1974. En mayo de ese año, su guerrilla secuestró a Rubén Figueroa, un influyente político del PRI y senador, que además era candidato a la gubernatura de Guerrero. La guerrilla exigía un rescate millonario y la difusión de su ideario político. Este acto desató la mayor operación militar en la historia moderna de México para encontrar a Cabañas. Decenas de miles de soldados peinaron la Sierra de Guerrero, intensificando la represión contra las comunidades. Después de meses de persecución, el 2 de diciembre de 1974, el ejército emboscó a Lucio Cabañas y a sus últimos compañeros en la selva de Lotatal. Según la versión oficial, Cabañas, al verse rodeado y herido, decidió quitarse la vida antes que ser capturado. Tenía 36 años. Su muerte significó un golpe devastador para el Partido de los Pobres, que se desarticuló poco después. 2 años antes, en 1972, Genaro Vázquez Rojas también había muerto en un sospechoso accidente automovilístico mientras era perseguido por las fuerzas de seguridad. Con la caída de sus principales líderes, la guerrilla rural en Guerrero fue prácticamente exterminada. Sin embargo, la represión no se detuvo ahí. La guerra sucia se extendió a las ciudades, persiguiendo a grupos guerrilleros urbanos como la Liga Comunista 23 Septiembre. El patrón fue el mismo: detenciones ilegales, tortura, ejecuciones y desapariciones. Eventos clave como la matanza de estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 y el halconazo del 10 de junio de 1971 fueron los rostros más visibles de esta política de Estado. Pero la guerra sucia fue una campaña mucho más larga y sistemática, que se libró en la sombra, lejos de los titulares de la prensa, que en su mayoría estaba controlada por el gobierno. Fue hasta finales de los años 70, con la ley de amnistía de 1978, promulgada por el presidente José López Portillo, que algunos presos políticos fueron liberados, y la intensidad de la represión comenzó a disminuir. Sin embargo, la ley no trajo justicia para las víctimas de desaparición forzada, ni castigo para los responsables. Durante décadas, la guerra sucia fue un tema tabú en México. El Estado mexicano se negó a reconocer su responsabilidad. Fue gracias a la incansable lucha de los familiares de las víctimas y de organizaciones de derechos humanos que la verdad comenzó a salir a la luz. En el año 2001, bajo la presidencia de Vicente Fox, se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, la FEM o SPP, para investigar estos crímenes. Aunque la Fiscalía documentó cientos de casos y señaló a altos funcionarios del gobierno, incluyendo al expresidente Luis Echeverría, la impunidad ha prevalecido. La mayoría de los casos no llegaron a los tribunales o los acusados fueron absueltos por tecnicismos legales. El ejército nunca abrió por completo sus archivos y los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes de lesa humanidad nunca han enfrentado una verdadera justicia. La historia de la guerra sucia y de figuras como Lucio Cabañas es un recordatorio sombrío de cómo el poder puede ser utilizado para silenciar la disidencia. Es una herida abierta en la memoria de México, una deuda pendiente con las más de 1,200 familias que aún hoy siguen preguntándose dónde están. La lucha por la memoria, la verdad y la justicia continúa para que el horror de esos años nunca se repita.